Cuando pensamos en Roma, imaginamos el Coliseo o las ruinas de los antiguos foros romanos, pero existen otros momentos de esplendor como el barroco del siglo XVII, época de reformas en Roma, con grandes arquitectos como Bernini y Borromini que realizaron fuentes, plazas, iglesias, palacios, patios y esculturas que cambiaron Roma. Partimos de la iglesia de la Trinidad del Monte, ubicada en la parte alta de las escalinatas de la Plaza de España, que fue consagrada en 1585 por el Papa Sixto V. Delante está el obelisco salustiano, que erigió el Papa Pío VI a finales del siglo XVIII, imitando a los obeliscos egipcios. Su escalinata es el lugar de encuentro de romanos y turistas, siendo escenario de muchas películas. La Fontana della Barcasia, en el centro de la plaza, fue diseñada por Pietro Bernini para el Papa Urbano III y concluida en 1627 por su hijo Gian Lorenzo Bernini. Posee forma de barco y tiene grabados los emblemas de la familia Bernini, soles y abejas. Frente a la Embajada de España, que da nombre a la plaza, está la estatua de la Inmaculada. Su columna, de origen romano, se encontró en 1778 durante unas excavaciones en Campo Mártiro, completándose la obra en 1857 tras la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 por el Papa Pío IX. Cada 8 de diciembre el Papa sigue recordando y celebrando esta afirmación de fe ante la columna. El Café Greco es uno de los más elegantes y antiguos de la ciudad. Fundado en 1760, es el tercer local comercial más antiguo del mundo en actividad. La Basílica Menor de San Andrés de las Malezas se construyó en estilo barroco por Francesco Borromini, sobre una iglesia del siglo XI entre 1653 y 1658. Su fachada de diseño románico es de 1862. Tiene estructura de cruz latina, con crucero y ábside profundo e interior ricamente decorado, con obras de artistas de los siglos XVII y XVIII y dos ángeles con los símbolos de la Pasión de Gian Lorenzo Bernini. Su claustro está adornado con frescos del siglo XVII. La fuente más monumental de Roma y una de las más hermosas del mundo es la Fontana di Trevi. Su monumentalidad, con 20 metros de anchura y 26 de altura, contrasta con la pequeñez de la plaza donde se ubica. Escondida entre callejuelas, sorprende a los turistas, destacando sus formas armónicas y la expresividad de sus esculturas. Su historia se remonta a los tiempos del emperador Augusto, pues según la leyenda, una misteriosa doncella indicó al general Agripa el lugar del manantial a las afueras de Roma. Agripa construyó un acueducto para traer el agua a la ciudad que se terminó en el año 19 a.C., llamándolo Aqua Virgo en honor de la doncella. La fuente monumental que admiramos fue construida en el siglo XVIII por Nicolás Salvi, con un diseño asombroso, prolongándose su construcción durante 30 años y acabando con la salud de Salvi, que murió sin terminar su hermosa obra. Fue finalizada por Giuseppe Panini. Aquí surgió la costumbre de arrojar monedas al estanque tras la película Tres monedas en la fuente de 1954. Si arrojas una moneda volverás a Roma. Si arrojas dos encontrarás el amor de una italiana o italiano. Y si arrojas tres te casarás con la persona que conociste. Para que funcione hay que lanzar la moneda con la mano derecha sobre el hombro izquierdo. Cada año se extraen cerca de 1 millón de euros de la fuente, que se utiliza con fines benéficos. El templo de Adriano se construyó en el año 145 en honor del emperador Adriano. Hoy solo se conservan 11 columnas corintias de 15 metros de altura sobre un podio de 4 metros de altura. Estaba decorado con relieves que representaban las provincias del Imperio Romano y que ahora se encuentran en los museos capitolinos. Sus restos están incorporados a un edificio del siglo XVII diseñado por Carlo Fontana, que funcionó como Bolsa de Roma, que solo abre cuando hay algún evento o se realizan exposiciones temporales. En la plaza de la Rotonda está el Panteón de Agripa o Panteón de Roma, el edificio mejor conservado de la antigua Roma.
Se realizó en tiempos de Adriano en el año 126 después de Cristo, en el lugar ocupado por el Panteón de Agripa, del 27 a.C., destruido por un incendio 50 años después. A principios del siglo VII fue donado al Papa Bonifacio IV, transformándolo en una iglesia tal y como la vemos en la actualidad. La fachada rectangular está compuesta por 16 columnas de granito de 14 metros de altura, sobre las que está la inscripción Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo hizo. Es un edificio circular que mide lo mismo de diámetro que de altura, 43,30 metros. La cúpula es mayor que la Basílica de San Pedro y en su centro se abre un óculo de 8,92 metros de diámetro para que la luz natural ilumine el edificio. Dicen que es tan perfecto que cuando llueve no entra agua, pero en el suelo hay 22 pequeños orificios para que se filtre. En su interior hay tumbas de numerosos reyes de Italia y muchas obras de arte, destacando la tumba del pintor y arquitecto renacentista Rafael. Este templo dedicado a los dioses de Roma se ha convertido en la iglesia de Santa María de los Mártires, albergando gran cantidad de huesos procedentes de todas las catacumbas de Roma de los mártires de las persecuciones. El obelisco de la plaza, conocido como de Ramsés II, es pareja del que está en la villa Celimontana, al sur del Coliseo romano, y data de la época de Ramsés II en la 19 dinastía. La iglesia de San Luis de los Franceses, una auténtica joya del arte barroco, se encuentra entre el Panteón y la Piazza Navona y alberga importantes obras de Caravaggio. Se construyó a partir de 1518 para acoger a la cada vez más numerosa comunidad francesa de Roma. Las obras terminaron el 8 de octubre de 1589 con su consagración, siendo una exaltación de Francia a través de sus santos y personajes históricos. El interior está dividido en 3 naves y 5 capillas a cada lado, con un coro central decorado con mármoles. También alberga tumbas de personajes ilustres franceses. Sobre la puerta de entrada hay una joya de órgano de 1881, dotado de 3 manuales de 56 notas y pedales de 30 notas con transmisión neumática Barker. En la Plaza Navona, gran exponente de la Roma barroca, estaba el estadio de Domiciano del año 86. Más de 30.000 espectadores disfrutaban de los Juegos Atléticos griegos. Ahora es una zona muy animada con actuaciones de artistas callejeros, magos o bailarines a cualquier hora del día. En un extremo de la plaza está la Fuente del Moro o Fuente de Caracol y en el otro la Fuente de Neptuno, diseñadas por Giacomo della Porta. En su centro está la Fuente de los Cuatro Ríos, una de las obras más conocidas de Bernini, que representa a los ríos Danubio, Nilo, Ganges y Río de la Plata, simbolizando los continentes de Europa, África, Asia y América. En su centro hay un obelisco de 16 metros de altura que perteneció al circo de Magencio, encontrado en la Vía Apia. En la plaza está también la iglesia de Santa Inés en Agonía, en el lugar donde fue martirizada la santa. La estructura se construyó en 1652, pretendiendo actuar como una capilla personal para la familia del Papa Inocencio X, que vivía en el palacio aledaño. Es una hermosa capilla de techos con frescos, esculturas y finos altares, con gran trabajo de mármol. Tiene una cúpula maciza, columnas corintias y planta de cruz griega. Por último nos dirigimos a los márgenes del río Tíber hasta el castillo de Sant'Angelo, conocido como Mausoleo de Adriano o Mole Adrianorum, surgido por voluntad del emperador Pluvio Helio Traiano Adriano en el 135 después de Cristo como su mausoleo fúnebre, inspirado exteriormente en el mausoleo de Augusto, que se construyó en la ribera opuesta un siglo antes. Su edificación concluyó en el 139, convirtiéndose más tarde en un edificio militar, integrándose en el 403 a la muralla aureliana.
En el año 590, durante la gran epidemia de peste, el Papa Gregorio I tuvo una visión del arcángel San Miguel en la cima del castillo, anunciando el fin de la epidemia. En su recuerdo, la estatua de un ángel corona la fortaleza. En el año 1277 se construyó un corredor fortificado de 800 metros de longitud que lo conectaba con la ciudad del Vaticano, y durante los asedios de 1527 el Papa Clemente VII utilizó la fortaleza como refugio. El actual aspecto barroco de Roma se debe a los papas del siglo XVII, Urbano VIII, Inocencio X y Alessandro VII, grandes impulsores de este estilo, con arquitectos como Bernini o Borromini.